tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué bueno que nos acompañen en otra edición más de Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 25 de enero. Esta noche estará con nosotras el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés. Este lunes el ministro anunció en 8 en punto una próxima ofensiva contra la delincuencia. Por supuesto que este y otros temas relacionados a seguridad estaremos abordando esta noche, así como también el nombramiento del ex general Francisco Salinas como director de la PNC. Como todos los miércoles lo haré al lado de mis colegas Ana Giralt. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y Francesca Falconi. Checa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ministro, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, una segunda ocasión que lo tenemos aquí en Sin Su Permiso, ahora como ministro de Justicia y Seguridad Pública. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación, buenas noches a todos y todas. Ministro, una ofensiva contra la delincuencia, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de que tenemos que hacer efectivo un compromiso que adquirí con la ciudadanía salvadoreña, de velar por su integridad física, la integridad de sus bienes y llevar seguridad a las calles. Pero para hacer eso posible es necesario hacer algo diferente a lo que estamos haciendo en este momento. En ese sentido, yo me comprometí con el señor presidente de la República, en base a una directiva que él me dio, de buscar la unidad del país. Y eso toma un poco de tiempo. Y de hacer algunos cambios también con el objeto de disminuir los índices delincuenciales, y eso pasaba también por realizar otra serie de acciones. En ese momento definimos que la estrategia en los primeros 3 meses iba a ser una estrategia de contenimiento de la delincuencia, mientras preparábamos el dispositivo para pasar a una siguiente fase, que es a la que yo he dado a llamar la ofensiva en contra de la delincuencia. Pero eso, perdón, ¿esto no es una política de represión al delito nuevamente? ¿Y dónde queda la parte de prevención? Porque si solo se contiene y después se pasa a la parte de represión. Sí, lo que pasa es que en la política de contenimiento también aplicamos el concepto integral de combatir la delincuencia. Es decir, estamos trabajando en los planes preventivos que sabemos nosotros que van a dar resultado a mediano y a largo plazo. Pero si queremos llevar la seguridad en este momento a las calles, eso pasa por romper la estructura criminal. Ministro, me llaman la atención 2 cosas en este tema de la ofensiva. Hacer algo diferente y buscar la unidad. Sí. ¿Qué diferente harían de lo que hicieron anteriormente? Y sobre la unidad ¿con quién? La unidad política, la unidad empresarial, porque políticamente hay unos señalamientos del partido de gobierno fuertes contra su nombramiento y ahora contra el nombramiento del director de la PNC. Bueno, vamos a comenzar por lo último. El partido de gobierno inicialmente cuestionó o puso en duda más bien mi nombramiento como ministro de Justicia y Seguridad, pero es un tema ya superado y lo hemos hablado con ellos. Y hoy el FMLN me ha dicho que me va a colaborar en esta tarea y no tiene por qué no hacerlo, si es uno de los objetivos que ellos tienen también como partido. Entonces, ¿por qué algo diferente? Bueno, una de las cosas diferentes es que queremos sacar de la agenda política el tema de la seguridad. Queremos que el tema de la seguridad sea un tema que una a los salvadoreños porque nos afecta a todos. Esa es, digamos, la primer parte diferente. ¿Cómo se saca de la agenda política? ¿Cómo dice? ¿Cómo se saca de la agenda política? Bueno, se saca conversando con los partidos políticos y sensibilizándolos a ellos y al mismo tiempo también presentándoles algunas estrategias que los puedan convencer de que juntos podemos lograr el objetivo, y es lo que he venido haciendo. Yo he venido realizando una serie de reuniones con diferentes sectores y pidiendo el respaldo. Me he reunido con transportistas, con empresarios, con las cámaras empresariales, me he reunido
con los líderes de los partidos políticos, específicamente con los secretarios generales y asesores de seguridad. Me he reunido con la Iglesia, me he reunido con la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y últimamente con la Corte Suprema de Justicia en pleno. ¿Y qué hemos tratado en estas reuniones? Primero, les hemos hecho a ellos una presentación de parte de las 4 inteligencias del Estado de lo que consideramos es la amenaza delincuencial en este momento y sus consecuencias actuales y en el futuro. Y posteriormente les hemos explicado a ellos cuál es el plan que tenemos de solución a este problema. Y hemos recibido una buena aceptación y el compromiso de todos estos sectores con los cuales hemos estado conversando de que van a apoyar. Ahora, también he estado pidiendo el acompañamiento y la fe del pueblo salvadoreño en lo que estamos haciendo. Y creo que también la hemos estado recibiendo. Porque mire, el problema de la delincuencia aquí en el país, la solución no solamente es de la Policía Nacional Civil. Esto lleva todo el sistema de justicia aquí en el país. Es decir, aquí se tiene que ver involucrado la Fiscalía, los jueces, el sistema carcelario en el país, las leyes y otros componentes que no son de menor importancia, pero no vengo aquí, digamos, a hablar de todos ellos. Ministro, perdón, pero cuando usted dice la fe de la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía, por convicción o porque ni modo tiene fe en los nuevos cambios, porque en algo tienen que tener fe de que va a cambiar la ola delincuencial. Sin embargo, uno ve estadísticas, 12 homicidios, 18 homicidios, el primer fin de semana del año fue 27. violentísimo. Claro. Entonces, ¿qué tiene que esperar la ciudadanía y por cuánto tiempo tiene que esperar? Exactamente. Mire, la fe de la gente la buscamos. Y no solamente la fe, sino que la esperanza y el convencimiento de que el problema de la delincuencia tiene solución. Y lo que estamos planteando nosotros son soluciones. Usted me dice, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? Yo les he dicho a la ciudadanía que vamos a comenzar a operar ya con todos estos elementos en conjunción y alineados a partir más o menos de dentro de 3 meses, cuando tengamos ya conformada una unidad antipandilla, tengamos un sistema legal ad hoc a los planes que nosotros queremos desarrollar y que me hagan una evaluación dentro de 1 año para ver el avance en el logro de los objetivos que tenemos. Pero, ministro, y la gente ha tenido fe, y las encuestas nos lo dicen, ha tenido fe en la propuesta que nosotros estamos haciendo. Pero, ministro, 3 meses son que 1000 muertos más. Mientras tanto, entonces se le va a dar continuidad al plan de seguridad que dejó el ministro anterior. Sí, o sea, hemos estado dándole continuidad a este plan porque no es un mal plan, ¿verdad? Pero hay algo más que hacer. Entonces, mientras nos organizamos para hacer ese algo más, he pedido yo un tiempo de espera y he llamado esta fase de contenimiento para tener preparados todos los elementos, y cuando partamos con todos esos elementos, yo digo, en este momento estamos lanzando ya una ofensiva en contra de la delincuencia. Ministro, ¿y qué se está conteniendo en estos meses previos al lanzamiento de esta gran ofensiva, que si son 3 meses, entendería yo que sería a finales de abril, principios de mayo, ¿verdad? Pero, ¿qué se va a contener? Porque si es el tema de los homicidios, el promedio se mantiene igual o sí, superior. Claro, eso significa contener. O sea, mantener el mismo número. Significa más o menos mantener el número que tenemos, mientras yo digo, consigo musculatura para poder entrarle a este problema. Y musculatura significa leyes, consensos, unidades apropiadas para poder operar. Pero ¿no es un poco decepcionante que la población tenga que seguir viviendo con tantos homicidios diarios mientras que usted adquiere esa musculatura, ministro? Sí, pero mire, lo que pasa es que aquí no podemos resolver este problema de la noche a la mañana sin hacer algo un poco diferente a lo que hemos venido haciendo. Y eso toma tiempo, ¿verdad? Yo entiendo que hay desesperación en la gente. Pero también tenemos que darle nosotros a la gente esperanza. Tenemos que ver la solución del problema con un sentido positivo.
y proactivo también. Nosotros no estamos dejando de operar en este momento. Estamos implementando algunos planes que han sido novedosos. Por ejemplo, Panchimalco. Usted se dio cuenta que Panchimalco era uno de los municipios más violentos. Habían crímenes a diario. Llegamos con el plan Comunidades Seguras, establecimos fuera del casco urbano del municipio 16 puestos de patrulla que todavía están operando y ese municipio ha cambiado. Digo, eso estamos haciendo. El día de ayer, por ejemplo, intervenimos comunidades de fuerte influencia de las pandillas. Estuvimos en la comunidad del Pino, en el Capulín, en el Chaparral y hemos sacado de circulación asesinos y gente que estaba extorsionando. Y anteriormente habíamos estado en Buenavista y anteriormente habíamos capturado 42 extorsionadores y asesinos. O sea que verdaderamente estamos trabajando. Lo que pasa es que la producción del crimen en este país es alta. Mire, la Policía Nacional Civil está capturando un promedio de 150, 160 criminales diarios y la Fuerza Armada aproximadamente 60. O sea que podemos hablar que diariamente nuestras fuerzas de seguridad pública están capturando entre 200 y 220 criminales. Pero esos criminales, ¿cuántos son procesados? ¿Cuántos se judicializan? Y metidos a la cárcel. Claro, ahí es donde yo le estoy diciendo que este no es un problema nada más de la Policía Nacional Civil, es un problema del sistema. Entonces tenemos que articular bien el sistema. Usted cuando se refiere a leyes, ministro, ¿a qué tipo de leyes? Porque, por ejemplo, el Código Penal y Procesal Penal yo creo que lo han reformado infinidad de ocasiones y siempre, yo sé que es necesario actualizar las leyes, pero esas dos en particular las actualizan casi siempre y nunca es suficiente. No, mire, tenemos un problema a juicio mío de sistema. Después de que se firman los acuerdos de paz, hubieron muchos políticos que fueron reprimidos y perseguidos por el gobierno en el marco de una guerra. Entonces, después de que se firman los acuerdos de paz, nosotros pensábamos que toda la violencia era generada por el conflicto y traemos algunos expertos en leyes y modificamos nuestros códigos y adaptamos un sistema que en jurisprudencia le llaman garantista, que tiende a proteger mucho a la gente de los abusos del Estado. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que este sistema, que es un sistema muy bueno para una sociedad que no es tan violenta como la nuestra, ha generado espacio para que la delincuencia vaya creciendo. Este solo es uno de los elementos. No quiero hablar de pobreza, de marginación y de otras causas. Estoy hablando puramente del tema legal. Entonces, este sistema, de alguna manera, no ha sido efectivo para combatir el grado de violencia y delincuencia que vive El Salvador. Y aquí surge otro dato importante que nos va a ayudar a darle respuesta a este problema, y es quién está matando en el país. Está matando la ciudadanía normal, los vecinos, el narcotráfico, o sea, ¿quién está matando en el país? Y nosotros hemos identificado el principal generador de violencia en el país, que son precisamente las pandillas, que de acuerdo a las estadísticas que llevamos, hemos podido comprobar que el 90% o más de los homicidios en este país y entre el 94 y el 99% de las extorsiones, que son los delitos que más están golpeando a la población, sobre todo en la calle y en los barrios populares, lo está cometiendo la pandilla. Entonces, este sistema garantista que tenemos le ha servido de alguna manera de escudo a esta pandilla. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Y aquí viene algo interesante. Estamos proponiendo un subsistema legal, digamos, sacado del sistema garantista que tenemos para atender al mayor generador de violencia en el país, que es la pandilla, donde vamos a articular en sistema fiscalía, jueces, unidades especializadas y leyes, y dejar el sistema garantista para el resto de la población que no está cometiendo delitos. Ese, digamos, es el pensamiento estratégico y en eso estamos trabajando como solución a este problema.
Vamos a una primera pausa comercial. En breve regresamos con el segundo bloque de esta entrevista. No nos cambien. Para tener una ley que te proteja y te brinde seguridad en el transporte público, necesitamos más diputados de Arena. Permítenos defenderte. Somos gente de trabajo a tu servicio. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Soyapango debate este domingo en Canal 33. Los principales contendientes a la alcaldía de Soyapango exponen y discuten sus propuestas en debate político con Nacho Castillo. Véalo este domingo a las 8 de la noche por Canal 33, la televisión salvadoreña. Continuamos, ministro. Usted hablaba en el bloque anterior que habían analizado quién está matando en El Salvador. Correcto. Y que quien está matando son las pandillas. En un 90%. En un 90%. En ese 90% están incluidos los feminicidios que nos hemos dado cuenta en los últimos fines de semana, asesinatos totalmente, bueno, todos los asesinatos son crueles, ¿verdad? Pero en este caso especialmente, que se han dado, creo que más de 2 casos que han matado a su madre con sus hijas. Mire, nosotros hemos capturado ya a la mayor parte de involucrados en estos crímenes donde han asesinado a 2 o más personas juntas, que le llaman masacres. Sí. Y todos estos capturados que tenemos son pandilleros. Las 3 mujeres que fueron asesinadas el fin de semana pasado en Ilopango, que las sacaron de una fiesta con engaños y las apuñalaron y les tiraron piedras en la cabeza, que es terrible esto. Lo hicieron pandilleros. Hubieron 8 capturados, entre los cuales 5 menores de edad. Y hemos comprobado también que las otras masacres que se han realizado este año han estado involucrados también los pandilleros. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y esa realidad la conozco yo y estoy seguro, y la conoce la gente que vive en Soyapango, que vive en Apopa, ¿verdad? Que vive en Zacacoyo, que vive en Lourdes. Ellos saben exactamente de lo que yo estoy hablando. Algunas personas que vivimos en otras áreas donde no hay violencia, en la Santa Elena, en la San Benito, o en menos la Calón, violencia, ¿verdad? Claro. Porque allí no encontramos muertos todos los días. En esos lugares posiblemente les cueste más un poco entender lo que yo estoy diciendo, pero creo que ya me creen, porque esto que está sucediendo en estos lugares va a ir escalando y va a llegar a las colonias donde nosotros vivimos. Pero de aquí a 3 meses, perdón, Ana, que sea el plan antipandillas o que sea la ofensiva contra la delincuencia, pues lo que se esperaría es que no escale este nivel de violencia hacia todo el país, independientemente de que sean zonas con mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Precisamente eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Por eso hablo yo inicialmente de una política de contenimiento, ¿verdad? Y de reorganización, y eso es lo que estamos haciendo. Y eso nos va a tomar aproximadamente 3 meses. Y en ese subsistema que hablaba, con el que terminamos el primer bloque, entra el tema de la ley antipandillas o el programa de antipandillas que usted ha anunciado, ministro. Sí, mire, Planes. le digo, los componentes claros allí en este subsistema son jueces, fiscales, leyes, unidades especializadas, y posiblemente estamos hablando de considerar estados de excepción focalizados en algunos lugares de alta incidencia delincuencial. Y queremos realizar un plan piloto para ver cuál es la respuesta y cuáles son los resultados.
No, yo no le podría decir en este momento, pero imagínese... Pero ¿cuál sería la diferencia entre un estado de sitio y un estado de excepción, ministro? Sí, mire, un estado de excepción focalizado, le voy a poner... estado de excepción focalizado, hablemos de algunas medidas de excepción o excepcionales, para que se entienda. El portar armas, mejor dicho, el no portar armas en un municipio es una medida excepcional, porque lo normal es que una persona que tiene su permiso pueda de portación pueda portar. Él es una medida, y ya la estamos haciendo. El detener a un bus y bajar a todas las personas que van allí y registrarlas es otra medida de excepción. El hacer un registro en forma inmediata sin orden judicial pudiera ser una medida de excepción también, de las cuales nosotros estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, el prohibir la circulación de menores de edad de las 8 de la noche a las 6 de la mañana en cierta zona puede ser otra medida. De esas cosas estamos hablando. Mire, en este país hoy las pandillas, que son el principal generador de violencia, están ocupando a los menores de edad. Tenemos información, al menos comprobada en la zona occidental del país, que el 30% de los componentes de las pandillas están siendo menores de edad. Y esos menores de edad son los que están utilizando como sicarios, y son jóvenes entre los 12 y 17 años los que están cometiendo la mayor parte de asesinatos. Yo sé que no están censados, pero ¿tienen ustedes un aproximado de cuántos pandilleros hay en el país? Sí, nosotros hemos estimado que pueden haber en el país más o menos 40.000 pandilleros. Y esto sin tomar en cuenta colaboradores y la base social que hoy se está conformando en muchos casos, no digo en todo, pero en muchos casos, por la familia que comienza a vivir de la renta, de las extorsiones, y que se involucran en algunos casos en actividades de apoyo a la pandilla, es decir, ubican blancos, van a recoger la renta y actividades logísticas. Ministro, 40.000 pandilleros, entre ellos el 30% menores de edad. ¿Usted realmente cree que los pandilleros son los autores intelectuales y materiales de toda la inseguridad que vive nuestro país, o hay alguien moviendo los hilos atrás de los pandilleros? Sí, mire, la delincuencia en sus diferentes modalidades tiene lazos. Por ejemplo, el tema de las pandillas se vuelve más complicado cuando ingresa el narcotráfico aquí al país y la pandilla comienza a dar seguridad a los movimientos de la droga a lo largo del territorio en ruta hacia los Estados Unidos, o cuando recibe el pago por esos servicios en droga y comienza a buscar mercados locales y comienza a venderla al menudeo. ¿Y empezamos ya con esos problemas aquí, ministro? Esos problemas los tenemos desde hace unos cuantos años. Y eso genera violencia en el territorio, porque las pandillas se disputan el territorio para controlarlo, monopolizar el crimen ahí, vender la droga. Entonces se genera una guerra, porque en este momento hay una guerra entre las pandillas, entre la pandilla 18 y la MS-13, por el control de los territorios, y se están matando periódicamente. Este es otro dato importante. De este 90% de los homicidios que le atribuimos nosotros a las pandillas, yo diría que más o menos un 80% de los muertos son entre ellos mismos. Gente que está relacionada con la venta de drogas, de alguna manera, que se roba el dinero de la renta, o que no lo reporta, o rentea sin autorización de la pandilla, o pasa. Crímenes entre pandillas. La mayor parte. Ministro, aquí en el Twitter me ha llegado un mensaje de Ana Meyer y me dice, ¿le puede decir que los mareros no se esperan 3 meses para hacer lo que hacen? Es decir, le decimos a la población 40.000 pandilleros y al mismo tiempo tienen que esperar, porque bueno, entendemos que es lógico que tiene que hacer un diagnóstico y que tiene que articular, pero también es lógico que uno se sienta con miedo. Claro, lo que pasa es que aquí en el país las cosas tienen que solucionarse considerando y respetando el Estado de Derecho. Mire, si el problema fuera nada más que la
policía capturara y la Fuerza Armada que le está ayudando a capturar y metiéramos a los delincuentes a la cárcel, ya hubiéramos metido un montón y sacado de circulación a todos aquellos que sabemos nosotros que están vinculados con el crimen. Pero no es así. Cada persona que nosotros capturamos tiene que ir a la fiscalía y el caso tiene que ser sustentado con pruebas y esto toma tiempo. Y una vez el caso se sustenta, se lleva a los juzgados y allí se decide con pruebas. Entonces, este proceso por cada una de las personas toma tiempo, 1 año, 1 año y medio, ¿verdad? No siempre se resuelve en forma rápida. O sea, difícilmente un caso de estos se resuelve en 6 o 7 meses. Y estamos hablando, tal como le he dicho yo a usted, de 200 capturas al día. O sea que el problema no solamente es de policía. Y en este estado de excepción que usted hablaba, para ejecutarlos, ¿usted va a necesitar una aprobación de la Asamblea? ¿Va a ser por mandato ejecutivo? ¿O cómo se va a implementar? ¿O va a ser ese subsistema? Nosotros estamos trabajando ya en este subsistema y se lo vamos a presentar inicialmente al señor presidente de la República para que lo revise. Una vez tengamos la aprobación del señor presidente, lo acepte en su totalidad, lo modifica, lo vamos a pasar, lo pasa el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, donde va a ser discutido. Pero ya hemos hablado nosotros con los líderes de la Asamblea Legislativa sobre este proyecto y ellos lo están esperando. Ellos saben que este proyecto en algún momento va a llegar y van a deliberar. Hemos hablado de generalidades con ellos. Yo he manifestado el pensamiento estratégico. Este trabajo se lo hemos dado a los abogados. Estamos contratando un grupo de abogados que está trabajando en desarrollar, en darle forma jurídica a esta idea. Aquí mencionaba Humberto Barrera en el Twitter, dice, dígale al ministro que en Estados Unidos el endurecer penas bajó un 30% los homicidios, no estoy hablando de pena capital. Y yo quisiera aprovechar para leer varios comentarios para que el ministro luego nos responda, que tenemos muchísimos comentarios. Marta Herrera dice, ministro, de acuerdo a su análisis, las pandillas son los problemas que tenemos por la galompante o la criminal en la que vivimos, pero ¿quiénes son los que están atrás de las pandillas? Sería bueno que eso se investigara y se dijera, un poco similar a lo que yo le preguntaba hace un momento. Sí. Dice Melvin MT, la única solución es aplicar la pena de muerte a los mareros, o si no, tomar la justicia en nuestras manos, también dejar de alimentarlos en la cárcel con nuestros impuestos y utilizar ese dinero para gente productiva. Usemos sentido común, eliminemos a los mareros. Por cierto, señor ministro, le pedimos que refuerce la seguridad en la 9ª etapa de San Bartolo, en Ilopango. Moisés Rivera dice, entonces el informe de medicina legal está mal, me imagino que quizás por el número de muertos, ¿verdad? ¿Vamos rumbo a una guerra abierta contra el narco? Preguntan. También Boris Sosa pregunta, señor ministro, ¿hay más mareros que militares? Si ellos tomaran las armas como grupo armado, entonces se tomarían el país. Pregunta Boris Sosa. Un resumen de varios comentarios que nos han llegado a nuestros twitters y a Facebook. Primero quiero decirle que esta jovencita o joven que hace alusión a la inseguridad en San Bartolo sabe de lo que yo estoy hablando, porque San Bartolo es un área de fuerte presencia de pandillas y ellos tienen claro, porque lo están diciendo y lo sufren día a día. Usted me hacía una pregunta de un ciudadano. ¿Cuál era esta pregunta? Que ¿por qué no se aplicaba el endurecimiento de penas? Sí. No estaba hablando de la pena capital. Esto me lleva a la discusión que se ha dado, sobre todo en el ámbito académico, intelectual, de que con la mano dura los problemas no se pueden solucionar. Y por otra parte, la gente que está viviendo los problemas en la calle está pidiendo mano dura y dice que las autoridades son demasiado blandas tratando la delincuencia. Yo digo que este problema lo vamos a solucionar con inteligencia, es decir, aplicando la dureza donde hay que aplicarla y siendo más suave donde no hay que aplicarla. Y le voy a hacer aquí algunas reflexiones. En este país hay 5 departamentos donde se concentra el 74% de los homicidios. Hablemos nada más de homicidios, que son Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel.
Quiere decir que hay 9 departamentos en este país donde la gente no tiene mayores problemas. No quiero decir que no hay delincuencia, pero no hay mayores problemas. Entonces, ¿dónde deberíamos aplicar nosotros la mano dura? ¿Verdad? Tomemos el departamento de San Miguel. ¿En todo San Miguel? No. Fíjese que hay municipios en San Miguel donde no hay presencia de pandillas y por lo tanto no hay crímenes ahí. Pero hay algunos lugares donde están focalizados. Ahí tenemos que romper la estructura criminal. Claro, pero ¿cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia es llegar a estas zonas, romper la estructura criminal, dejar algunas autoridades ahí para darle confianza a la gente, y luego vienen los planes de prevención de nuestro gobierno, los planes sociales los llevamos ahí para cambiar la situación de esa comunidad o de ese municipio. Así es como deberíamos nosotros actuar, ¿verdad? Ministro. Tenemos que ir a una pausa y luego volvemos con tus preguntas. Ya regresamos. Estar bien informado en el momento oportuno es muy fácil. Envía la palabra Teleprensa al 8787 y si tienes saldo recibirás 2 mensajes diarios. Envía Teleprensa al 8787 ahora. Válido para todas las compañías telefónicas. Continuamos. Ana, tú tenías una pregunta para el señor ministro. Sí, bueno, tengo varias. Y en el tema de siempre a los pandilleros, cuando usted era ministro de la Defensa, ustedes apoyaron el tema de las cárceles. El ejército empezó a hacer apoyo dentro de las cárceles porque uno de los problemas, según se dijo, era que parte de las extorsiones venían de pandilleros o de decisiones que se tomaban al interior de las cárceles. Han habido cambios significativos dentro de la estructura de seguridad pública. Tenemos a un civil dentro de la dirección de centros penales. ¿Va a haber cambios ahí? No están considerados cambios en la dirección de centros penales. Yo creo que el director de centros penales está haciendo un buen trabajo. Ahora, la pregunta es, bueno, si él está haciendo un buen trabajo, ¿por qué siguen las órdenes criminales del interior de los centros penales hacia afuera? Han disminuido, yo diría, en más de un 90% las órdenes criminales del interior de centros penales, pero todavía no las hemos podido erradicar. Mire, hemos puesto bloqueadores de señales de teléfonos celulares. Nos hemos puesto más rigurosos en los registros, y esto lo está haciendo la Fuerza Armada. Pero al interior de centros penales siguen corrompiendo algunos custodios y la visita sigue llevando ilícitos al interior y sigue parte de la visita llevando mensajes desde el interior hacia afuera. Entonces, es una lucha constante todo el tiempo por tratar de evitar que esas órdenes criminales salgan. ¿Y cuál es su visión para centros penales? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es descongestionar los centros penales, porque hay mucho hacinamiento y esto dificulta el control interno. Debemos de trabajar y seguir haciendo lo que ya estamos haciendo, profesionalizando los custodios y tomando algunas medidas de contrainteligencia para que nuestros custodios no sean amenazados ni corrompidos al interior de los centros penales. Pero eso empezaría, imagino yo, que por un tema de salarios, ¿no? Por un tema de remuneraciones, por un tema de refuerzo presupuestario. Al verlo usted, ¿se tienen más garantías que venga un fuerte refuerzo presupuestario, tanto para más policías, como pide la gente a través del Twitter, como para mayor construcción de cárceles? Porque se habían suspendido la construcción de cárceles. Sí, claro. Mire, a partir del momento que nosotros
iniciemos lo que yo llamo, para darle un nombre, la ofensiva en contra de la delincuencia, vamos a necesitar más cupos en los centros penales, pero ya nos estamos preparando. Ya tenemos un proyecto en una zona franca en donde hay 12 naves que van a ser adecuadas como cárceles para aquellos privados de libertad de menor peligrosidad. Tenemos la capacidad ahí de albergar en forma inmediata, una vez esté lista esta instalación, que posiblemente va a ser precisamente más o menos dentro de unos 3 meses, tenemos la capacidad de albergar allí a 3.000 privados de libertad. Entonces, vamos a descongestionar los centros penales actuales, vamos a llevar los reos de menor peligrosidad a esa zona y vamos a tener cupos en el interior de los centros penales para albergar a la gente que vamos a estar capturando en las calles. Y ahora que Francesca le habla de tema de dinero, se habló con lo de las reformas fiscales, se mencionó una reforma o un impuesto de seguridad para tratar de financiar todas esas deficiencias económicas que seguridad tiene. Bueno, inicialmente se habló, pero ese proyecto se abortó. Y después hizo una reforma diferente que no necesariamente estaba relacionada con la seguridad, sino que para solucionar problemas generales del Estado salvadoreño. Pero en el caso propiamente de seguridad, ministro, es cuánto en lo que usted tiene como ministro económicamente para combatir la delincuencia y cuánto es realmente lo que necesita. Mire, lo que pasa es que eso es bien difícil de cuantificar y todo depende a qué le está apostando usted. Por ejemplo, a mí me gustaría tener alta tecnología que me ayudaría mucho a controlar la delincuencia, pero estas soluciones tecnológicas cuestan 15, 20 millones de dólares y necesito varias de ellas. Obviamente el tema de los recursos es importante para fortalecer también las instituciones, pero mira, hay cosas que se pueden hacer con menos recursos y pueden ser inclusive más efectivas. Yo le digo, leyes adecuadas. Una ley adecuada me puede sustituir a 3.000 efectivos en la Policía Nacional Civil. ¿Y endurecimiento de penas, ministro? Bueno, algunas penas van a tener que ser endurecidas, pero no solamente las penas, sino que tenemos que trabajar en todo el sistema. Tenemos que trabajar en la seguridad, en la formación, en las penas, en la coordinación, ¿verdad? O sea, no es un solo elemento que nos va a dar la respuesta y la solución al problema de la delincuencia. El sentir de la gente, y ahora a través de las redes sociales uno se acerca tanto a la población y escucha comentarios de todos los sectores, y es impresionante la cantidad de mensajes que nos están cayendo, que la gente pide la pena de muerte. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo entiendo a la gente porque hay angustia, hay frustración, hay mucho temor y hay gente que piensa de que la pena de muerte pudiera dar resultados. ¿Usted qué piensa? Este es un tema que no lo hemos discutido y no me gustaría a mí adelantar juicio sobre este tema, porque si no el procurador Luna me ha de estar observando en este momento. Porque el procurador Luna lo puede estar observando, pero... O porque no quiere, o porque cree en la pena de muerte. No quiero emitir juicio yo en este momento porque yo soy autoridad y represento al Estado salvadoreño y será nuestro gobierno el que va a dar opinión sobre este tema. Pero en algún momento se pondría sobre la mesa, no si está a favor o en contra, pero se podría poner en la mesa para analizar una... Yo me imagino que se puede. Acuérdese que... ¿Y cree que se debería poner? Es algo que no necesariamente tengo yo que ponerlo en la mesa. Los diputados de la Asamblea Legislativa lo pueden hacer y tengo entendido... Bueno, hay un diputado Gallegos que sí lo ha propuesto y lo está proponiendo como parte de su plataforma. Claro, de seguridad, eso puede ser correcto. Un tema de discusión, ¿verdad? De lo que sí creo que puede dar opiniones de lo que escribe Luis Velasco en Twitter, me dice, por favor sugiérale al ministro que implementen los registros en buses del área urbana de San Salvador. Claro, y lo estamos haciendo, pero podemos hacerlo con más frecuencia también. Ministro, yo le preguntaba en el comercial sobre dónde es que se centran los grupos de pandilleros.
geográficamente, ¿qué es lo que les llama a ellos la atención según el diagnóstico de ustedes para decir, opero desde este municipio, desde estos... Sí. Mire, para el pandillero, los barrios populares y sobre todo aquellas zonas mayor densamente pobladas, son la selva. Allí se pueden esconder, allí pueden operar ellos. Y normalmente en estos lugares, en estos núcleos poblacionales de las zonas populares, es donde se esconden ellos y allí proliferan. Pero mire... ¿Y tiene algo que ver la pobreza del área, de ese barrio o de esa residencia popular? Mire, siempre hemos dicho nosotros que la pobreza y la marginación son caldo de cultivo para la delincuencia, pero no significa eso que ser pobre o vivir en un lugar pobre necesariamente significa que uno se va a convertir en delincuente o que allí va a haber delincuencia. Porque mire, aquí en el país sucede lo contrario. Los departamentos más pobres son los departamentos más seguros. Estoy hablando Chalatenango, Cabañas, Morazán. Son los departamentos más pobres del país y son los departamentos... Pero son menos poblados. Bueno, son menos poblados y no hay pandillas en esos lugares, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Aquí en Centroamérica, Nicaragua es un país mucho más pobre que El Salvador y es un país mucho más seguro. Los muertos que tenemos nosotros en un día en el país los tiene Nicaragua en un mes. Imagínense. Increíble. Yo tengo un mensaje de José Manuel Zelaya Colato que dice, por favor, lean esto. Es un poco largo, José Manuel, y vamos a tratar de leerlo rápidamente. Dice, hay que investigar quién está financiando la droga, las armas, por dónde entran. Si se detiene el flujo fuerte de droga por nuestras fronteras, se detendrá también las maras, porque las maras son las que distribuyen las drogas, que estos ingresan al país y compran las armas para poder someter a cualquiera. Ya teniendo armas, dinero y una zona bien dominada, dominan todo, hasta los negocios más humildes. Parte del comentario de José Manuel Zelaya Colato. Ministro, ya nos queda poco tiempo y hay que tocar un tema que también en el marco de estos cambios ha causado bastante revuelo y sobre todo político, que es lo del nombramiento de Ochoa Pérez. Sí. Él ya se presentó ante la Corte Suprema de Justicia y lo último que yo he escuchado es que va a acudir al llamado del presidente, pero va a solicitar que por favor le den de alta, es el concepto. Bueno, no, él está de alta, de es baja, decir, perdón, de baja. Él ha sido llamado a servicio. Que le den de baja. ¿Puede hacer esto? Sí, claro, él está en su derecho a pedir la baja y esto obviamente tiene que ser analizado por las autoridades militares y ellos decidirán si es conveniente hacerlo o no es conveniente hacerlo. Le pido que se cambie un momento la cachucha de ministro difícil. A general y que nos explique qué se toma en cuenta para darle de baja a un militar. Bueno, mire, primero tal vez mejor hablemos y después llegamos a eso, que se tome en cuenta para darle de alta a un militar que está en situación de retiro. Nosotros decimos necesidades del servicio. Nosotros somos militares toda la vida, pero dejamos de ser autoridad militar cuando nos vamos a la vida civil y nos convertimos en un civil con grado militar, así como un médico que está retirado. Si la institución armada requiere del servicio de cualquier militar en situación de retiro, lo puede llamar a servicio y le asigna una misión y este tiene que presentarse. Eso la ley lo establece. Yo estaba escuchando algunos comentarios de alguien que decía de que solamente las reservas se pueden llamar a servicio y eso no es cierto. Las reservas se movilizan en situación de catástrofe o en situación de emergencia nacional, pero a un militar en particular puede ser llamado a servicio en el momento que el ministro de la Defensa o autoridad militar competente lo requiera. Ahora, ¿por qué se le da la baja a un oficial? Bueno, uno de ellos es porque la solicita, otra puede ser por graves faltas cometidas durante el servicio, es decir, una persona
que se considera indeseable y que riñe con los principios, su conducta riñe con los principios y con el honor militar, se le puede dar de baja. Entonces, esos son algunos de los causales, también por haber cometido un delito. Y entonces, o una ¿qué falta es lo grave. que está solicitando el coronel Ochoa Pérez? Él está solicitando que no se le llame a servicio y que se le deje otra vez en libertad. En libertad. Es decir, me refiero, bueno, mejor dicho, que se le saque de la jurisdicción militar, pongámoslo de esa manera, ¿verdad? Porque cuando uno es llamado a servicio, inmediatamente uno entra dentro de la jurisdicción militar. Y él está en todo su derecho de hacerlo y él no está puede en todo hacerlo. su derecho de hacerlo y la autoridad militar está en todo su derecho de decirle sí o decirle no. ¿Y qué evalúan para decirle sí o decirle no? Bueno, las necesidades del servicio, ¿verdad? Es decir, la importancia que requiere para la institución armada el servicio del que ha sido llamado. O sea que si la autoridad militar le dice, lo siento mucho, usted tiene que acatar, él tiene que acatar. A menos que la Corte Suprema falle ¿Qué pasa? a favor ¿Qué de la pasa si demanda, del amparo que él ha solicitado. ¿Qué pasa si la Corte fallara? ¿Habría un enfrentamiento? Bueno, si la Corte falla, la institución armada tiene que cumplir la Acatar. resolución de la Corte. Lo que pasa es que aquí ha sucedido, digamos, este caso es un caso muy particular, ¿verdad? Porque mi coronel Ochoa ha acudido a la Corte Suprema de Justicia sin haber agotado el recurso institucional, porque lo que dice él que va a hacer, digamos, es lo lógico y lo correcto, presentarse ante la autoridad militar, en este caso, ante el jefe del Estado Mayor, conjunto de la Fuerza Armada, y pedirle a él su baja, que lo libere de esta orden. Y eso tiene que hacerlo, y si el jefe de Estado Mayor no le resuelve, él tiene que escalar y ir donde el ministro de la Defensa. Si el ministro de la Defensa no le resuelve, él espera un periodo prudencial que establece la ley y luego pone su recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí parece ser de que... él se saltó esos dos primeros pasos. Se ha saltado estos pasos. Le urgía. Yo creo que Es porque lo le que pasa es urgía. que muchos de los abogados nuestros desconocen un poco la ley legislación militar. militar, ¿verdad? Entonces lo aconsejaron a él que fuera directamente Bueno, a la pero Corte tal vez Suprema por de los Justicia. plazos, porque él su gran deseo es ser diputado, entonces Aspirar a ser, aspira a ser diputado, entonces quizá ¿qué falta para las elecciones? Un poco menos de 2 meses, Sí. quizá por eso tomó la vía Sí. considerada Es posible, rápida. yo no voy a hacer valoraciones políticas con ustedes, sino que más bien valoraciones procedimentales relacionadas con la justicia militar. Pero ¿qué pasa si él se salta estos dos pasos? ¿Hay algún problema o no? Bueno, ¿O utilizó una vía más rápida? bueno, no, pero es que aquí no hay vía express. De todos modos, eso lo va a valorar la Corte Suprema de Justicia. Yo le pongo el caso mío, porque yo tuve problemas, porque a mí me negaron mi ascenso y yo puse un recurso de amparo. Pero antes de poner el recurso de amparo, manifesté mi inconformidad ante el jefe de Estado Mayor y él no me resuelve y me fui al ministro de la Defensa y tuve que esperar. Y como no me resolvió el ministro de la Defensa ni el presidente, entonces fui e interpuse. Pero entonces mi haciendo recurso de una amparo. valoración de procedimiento, no una valoración política, el procedimiento que él ha seguido no es el procedimiento correcto. Bueno, yo creo que ese procedimiento, yo creo que no es el correcto. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia es la que va a hacer su valoración. Aquí tengo una consulta de Yo creo también que tengo la algo. última. Las últimas dos. Que porque dice, ya- es conveniente causar alta a un militar de 69 años. Bueno, es que eso depende de la misión que a usted le van a dar. Claro, a un militar de 69 años no lo va a mandar usted al combate, ni lo va a poner a correr con los soldados, ¿verdad? Pero puede ser que lo llamen para cumplir una misión que requiera nada más el uso del intelecto o su experiencia. Y para terminar, dice Fernando Enríquez a través del Twitter, 200 capturas diarias, señor ministro, en 200 días se captura el 100% de los mareros. ¿Dónde los metemos? ¿Cuál es la promesa? Pues sí, es lo que yo le decía. Nosotros tenemos que hacer cupos en los centros penales y debemos de solucionar el problema del hacinamiento
lo antes posible. Una de las soluciones es adecuar algunas instalaciones que ya están construidas para mover reos de poca peligrosidad. Pero también tenemos otras alternativas. Estamos trabajando en las granjas agrícolas. Hay un proyecto, hay varios proyectos que tenemos. Uno de ellos está en un terreno frente al penal de Izalco, donde ya hemos comenzado a mover algunas privadas de libertad. Ministro, para finalizar, estamos creo que a 43, 44 días de las elecciones. Me imagino que ya hay un plan de seguridad para ese día, si nos pudiera comentar brevemente, y de seguro que lo vamos a invitar en una futura ocasión para que nos explique a profundidad. Sí, mire, se está preparando el plan, sin embargo ya hay algunas acciones que estamos realizando. Por ejemplo, se han puesto algunos comisionados de enlace con los diferentes partidos políticos para agilizar la asistencia que la Policía Nacional Civil les pueda dar a ellos. Hemos tomado algunas otras medidas, por ejemplo, al menos aquí en San Salvador, a los candidatos alcalde les hemos dado también algunos radiopatrulla para que los acompañen a ellos en su recorrido, y esto más que todo motivado porque comenzaban a haber algunos enfrentamientos entre las diferentes militancias por la pinta y la pega. Entonces decidimos apoyar a los alcaldes acá. Pero eventualmente vamos a dar a conocer ya el plan completo, en donde vamos a estar involucrados obviamente en el movimiento de los paquetes electorales, recoger urnas y todas esas cosas que son normales en este periodo. Ministro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Checa, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Y esta semana empezamos ya 2 veces por semana, así que no se pierdan. El viernes estaremos nuevamente con ustedes a las 9 de la noche aquí por Canal 33. 2 invitados del partido FMLN estarán con nosotros, así que no se lo pierdan. Nos vemos esta semana el viernes. Buenas noches.